Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta última sesión del curso, concluyendo ya lo que es la directiva de formulación y evaluación. Les voy a agradecer, me confirme si me escuchan, por favor. ¿Me escuchan? Ok, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. El curso, como para recordar, hubo una introducción con conceptos y está compuesto de 3 módulos. Aspectos generales, que son definiciones y algunos temas amplios y generales. Programación multianual de inversiones, que es lo nuevo en este nuevo sistema de inversión pública, es básicamente planeamiento de la inversión pública, proyectos de inversión pública. Y formulación y evaluación, que establecen procedimientos y algunas pautas metodológicas que en especial vamos a verlo el día de hoy. Bien, siguiendo el sílabus del curso, vamos a tratar primero con lo que es registros en el banco de inversiones. La DGPMI establecerá códigos de acceso al banco de inversiones y las habilitaciones respectivas para el ingreso de la información y el registro de los formatos establecidos en la Directiva de Formulación y Evaluación. Es decir, no solamente códigos para ingresar los proyectos de inversión e inversiones también, sino también algunos formatos de información. En ningún caso deberá registrarse nuevamente una misma inversión. Si la unidad de formulación es informada o de oficio detecta la existencia de inversiones públicas duplicadas bajo su ámbito institucional, desactivará aquella que constituya la solución menos eficiente al problema identificado. Es decir, si hubieran 2 proyectos duplicados, o sea, para el mismo fin, el mismo propósito, la unidad formuladora tendría que escoger una. ¿Y cuál escoge? La más eficiente. Eficiente en términos de, para un mismo objetivo, el menor costo social. Ahora, si las inversiones públicas duplicadas han sido formuladas por la unidad formuladora de distintos ámbitos institucionales, ya digamos 2 municipalidades distritales, cada unidad formuladora coordinará la desactivación de la inversión pública menos eficiente, correspondiendo a la unidad formuladora respectiva la desactivación de su proyecto. Digamos, si tenemos 2 entidades públicas, pueden ser 2 municipalidades distritales, digamos, colindantes, y han formulado un mismo proyecto y es el mismo para el mismo fin, pues tiene que escogerse la más eficiente y la que es menos eficiente tendrá que desactivarlo. Para el registro de la unidad ejecutora de inversiones de un proyecto, al momento de registrar dicho proyecto en el banco de inversiones, la unidad formuladora deberá tener en cuenta si aquella tiene la capacidad técnica y financiera, así como la competencia legal para la ejecución del proyecto de inversión. De nada sirve tener un proyecto de inversión registrado con su declaración de viabilidad si la unidad ejecutora no tiene la capacidad para ejecutarlo. La Dirección General de Programación Multianual e Inversiones, DGPMI, realizará las habilitaciones respectivas en el banco de inversiones para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Directiva de Formulación y Evaluación. Ahora, vamos a ver convenios que pueden celebrar los gobiernos regionales o también gobiernos locales. Los gobiernos regionales pueden celebrar convenios entre estos para formular y evaluar proyectos de inversión de competencia regional cuya ejecución o beneficios abarque la circunscripción territorial de más de un gobierno regional. Llámese, por ejemplo, la carretera interoceánica que pasa por más de un gobierno regional, aunque éste corresponde al gobierno central o al sector. Pero puede haber proyectos que puedan beneficiar o puedan ejecutarse en el ámbito geográfico de más de un gobierno regional.
Asimismo, pueden encargar la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia regional a entidades especializadas del Gobierno Nacional, de acuerdo al anexo número 5, que es el modelo de convenio para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia regional. Por ejemplo, un proyecto para la preservación de una reserva natural, que abarca más de un gobierno regional y requiere una especialización. Se le puede pedir al Ministerio del Ambiente o al CERNAM para que pueda gestionar este proyecto, siendo ellos los especialistas. Las entidades deberán señalar expresamente los proyectos objeto del convenio y su registro en el Banco de Inversiones. Es de responsabilidad de la unidad formuladora que formulará el proyecto de competencia regional. Como ustedes saben, la unidad formuladora es siempre la que registra el proyecto o inversiones en el Banco de Inversiones. En el caso que exista una mancomunidad regional, que es la unión de más de un gobierno regional, competente territorialmente con recursos asignados por su operación y mantenimiento, ésta asumirá la formulación y evaluación de dichos proyectos de inversión. Como verán, en este nuevo sistema de inversión pública hacen bastante hincapié en la competencia y capacidad de ejecución de proyectos. Lo que se busca o se espera es que no queden encarpetados o archivados estudios de preinversión. Los gobiernos locales pueden delegar la formulación y evaluación de proyectos de inversión de su competencia exclusiva, entre ellos o a otras entidades del Estado, de acuerdo al anexo número 6, que es el modelo de convenio para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia municipal exclusiva, incluyendo los casos en los que el proyecto abarque la circunscripción territorial de más de un gobierno local, digamos, o de municipalidad distrital o provincial. Las entidades deberán señalar expresamente los proyectos objeto del convenio y su registro en el Banco de Inversiones es de responsabilidad de la unidad formuladora que formulará el proyecto de competencia municipal exclusiva. En el caso que exista una mancomunidad municipal competente territorialmente, con recursos asignados para su operación y mantenimiento, ésta asumirá la formulación y evaluación de dichos proyectos de inversión. Tanto para gobiernos regionales como gobiernos locales es el mismo procedimiento. Vamos a ver los anexos de esta directiva antes de pasar a lo que es el contenido mínimo de los perfiles. Esta directiva de formulación y evaluación tiene los siguientes anexos. Contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil, que es lo que vamos a ver en esta sección a mayor detalle. Anexo número 2, contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil reforzado. Anexo 3, parámetros de evaluación social. Anexo 4, contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil de un programa de inversión. Anexo 5, que es modelo de convenio para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia regional. Y anexo 6, modelo de convenio para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia municipal exclusiva. También la directiva tiene formatos. El formato número 1, que es el registro de proyecto de inversión. El formato número 2, registro de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Formato 3, que es el registro de programa de inversión. Formato número 4, conformación del conglomerado. Formato número 5, modelo de ficha técnica general simplificada. Y el formato número 6, que es el modelo de ficha técnica general estándar. Como verán, estas fichas técnicas simplificadas estándar la determinan y establecen los sectores. Bien, vamos a entrar, y en esto nos vamos a detener bastante, es en lo que es el contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil.
Lo que vamos a ver a continuación es la descripción del documento, que es el perfil, que es un estudio de preinversión. Entonces, si nosotros empezamos a hojear este documento, que puede ser bastante voluminoso, lo primero que vamos a ver es el resumen ejecutivo, que es la síntesis del estudio de preinversión, en este caso un perfil, y este resumen debe reflejar la información empleada y los resultados más relevantes del proceso de elaboración del estudio de preinversión. En el apéndice se incluye orientaciones al respecto, el apéndice de la directiva. Y no vamos a exponerlo ahora, pero ustedes lo pueden leer en la directiva, como es un material de lectura. Luego ya empieza a verse lo que es el contenido propiamente del perfil. Lo primero es el capítulo Identificación, y que está compuesto de varios subcapítulos. El primero, el diagnóstico. Este incluirá información cuantitativa, cualitativa, material gráfico, fotografías, ¿no?, fotográfico, entre otros, que sustente el análisis, interpretación y medición de la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. Esto es el diagnóstico. Ahora, el área de estudio, dentro de lo que es el capítulo de identificación. El área de estudio, en este área de estudio es definir el área geográfica donde se debe analizar, entre otras, las características físicas, económicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos que influirán en el diseño técnico del proyecto, localización, tamaño, tecnología, en la demanda o en los costos. Identificar los peligros que puedan afectar a la unidad productora que exista, ¿no?, tanto de bienes o servicios, y al proyecto, así como las dimensiones ambientales que se esté afectando o se pudiera afectar. Como resultado de este análisis, se deberá haber identificado los límites relevantes, es decir, geográficos, administrativos, entre otros, para contextualizar el análisis del problema que se buscará resolver con el proyecto y su potencial emplazamiento. La unidad productora de bienes y o servicios, UP, ¿no?, es identificar las restricciones que están impidiendo que la unidad productora provea de los bienes y servicios en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicio, así como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente. Para ello se analizará y evaluará, entre otros, los siguientes puntos. La unidad productora, por ejemplo, puede ser una planta productora de agua potable, puede ser un hospital, puede ser un colegio, puede ser una fuente de energía eléctrica. Es decir, a ella se refiere como unidad productora. Y esta unidad productora podría, antes de iniciar o ejecutarse un proyecto, optimizarse con pequeñas inversiones que no requieren estudios de preinversión. Entonces, para ello se debe analizar en esta unidad productora, en lo que es el estudio de análisis productora, los siguientes puntos. Primero, los procesos y factores de producción, ya sea recursos humanos, infraestructura, equipamiento, entre otros, teniendo presente las normas técnicas y estándares de calidad, ya sea cualquier bien o servicio. Si es un bien, agua potable, por ejemplo, o si es un servicio, prestación de servicio de salud. Los niveles de producción actuales, situación actual, las capacidades de gestión, la percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben. Eso se hace entrevistas o encuestas si consideran que es de calidad o no es de calidad. La exposición y vulnerabilidad de la unidad productora frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio, así como los efectos del cambio climático. Y los impactos ambientales que estuviesen generando por la prestación de ese servicio.
Ahora, es importante que como resultado de este análisis quede establecido qué elementos de la función de producción del servicio público, ya sea infraestructura, equipamiento, recursos humanos, procesos, normas, tecnologías, etcétera, es lo que afecta negativamente la forma actual en que se entrega el servicio público. Por ejemplo, si se trata de una planta de agua potable y se constata que el volumen de agua que se abastece a la población no es el suficiente, no es continuo, no es de calidad. Entonces, en el análisis de la unidad productora lo que se busca es saber qué factores son los que impiden cerrar esa brecha, ya sea de volumen de agua potable o de calidad. Si se trata de la infraestructura que de repente es antigua o está deteriorada, el equipamiento, de repente hay equipos de cloración que no están funcionando, recursos humanos no están capacitados, los procesos no son los mejores, si de repente las normas no están siendo aplicadas, normas técnicas, o la tecnología está desfasada o algún otro factor. Entonces, en este punto de análisis se tiene que ver cuáles son las causas del problema, básicamente. Luego vemos lo que se llama los involucrados en el proyecto. Lo que se busca es identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento. Se debe analizar sus percepciones sobre el problema, es decir, tanto los grupos sociales como las entidades, sus expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus fortalezas, así como su participación en el ciclo de inversión. Se presta o se debe prestar especial atención eh, lo que tendrá el diagnóstico de la población afectada por el problema que se busca resolver con el proyecto, que define el área de influencia, es decir, cuál es la población que va a ser beneficiada con el proyecto, y su participación en el proceso. De este grupo se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y efectos que perciben. Ya se hace una descripción de los involucrados, tanto grupos sociales como entidades. En caso no existiese el servicio, digamos no hay servicio de energía eléctrica, no hay servicio de agua potable, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población afectada para obtenerlo. Por ejemplo, si no hay agua potable, de dónde proveen el agua? De un manantial, de un pozo, agua de lluvia, etc. Sobre esta base se planteará, entre otros, varios puntos. El problema central, la demanda, las estrategias de provisión de los bienes y servicios. Y estos puntos se obtienen en talleres o en entrevistas o encuestas, directamente con la población beneficiada o afectada por el problema. Beneficiada por el proyecto o afectada por el problema. De acuerdo con la tipología del proyecto, se debe considerar en el diagnóstico, entre otros, los enfoques de género, que está de moda, interculturalidad, hay varias culturas, puede ser un proyecto que abarque varias comunidades, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático o de contaminación ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. Igualmente es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto o podrían oponerse. Sobre esta base se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos. Aquí quisiera contarles algún ejemplo, es una anécdota. En un proyecto en una comunidad en la selva, habían comunidades aisladas por el río la mayor parte del año, cuando el río era muy caudaloso, y había dificultades de intercambio con otras comunidades o con la ciudad de sus productos. Entonces, ¿cómo se resolvió inicialmente ese problema? Habían balseros dentro de la comunidad, tanto del uno como del otro lado,
habían familias que construían sus balsas y permitían pasar con un sistema de sogas los productos a las personas de un extremo al otro, de una ribera a otra del río, y de esa manera podían comunicarse. Pero ya con el tiempo las poblaciones crecieron, la frecuencia de pase del río era mayor, entonces surgió la idea y se gestionó la posibilidad de hacer un puente, construir un puente que pueda servir para comunicarse y atravesar el río. Entonces, como ustedes comprenderán, este proyecto tenía varios beneficiados, que eran las comunidades de ambos extremos del río, pero también habían afectados por el proyecto, que eran las familias que tenían como negocio las balsas. Entonces, lógicamente, en la descripción de los involucrados en el proyecto, la mayoría, lógicamente, eran beneficiados y estaban a favor del proyecto, pero también había una minoría que estaban contrarios al proyecto, que eran los balseros. Entonces, hay que tomarlos en cuenta también. Definición del problema, sus causas y efectos. Este es bien importante en todo estudio de preinversión. Se debe especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será planteado sobre la base del diagnóstico de los involucrados. ¿Quién más que los involucrados para saber cuál es el problema que les afecta? Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, el problema, ¿no? Sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la unidad de producción como de la población afectada por el problema. De ser el caso, incluir los resultados del análisis de la vulnerabilidad de la unidad productora, sistematizar el análisis en el árbol de causas, problemas y efectos. El árbol de causas, problemas y efectos es un método que se usa comúnmente en la elaboración de estudios de preinversión, sobre todo en lo que es definición del problema central, causas y efectos. Y se hace y se debe hacer con participación de representantes de los involucrados, tanto de grupos sociales como entidades. Ahora, definición de los objetivos del proyecto. Se debe especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o medios, tanto de primer orden como fundamentales, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. El objetivo central es básicamente el negativo o el positivo del problema central. Por ejemplo, si el problema central es limitado acceso al servicio de agua potable, entonces el objetivo central es lo contrario, suficiente acceso o acceso al servicio de agua potable. Es el problema central resuelto, es decir, cambiarlo de de negativo a positivo. Y ese es un método que es el árbol de problemas y causas y efectos, que se convierte en problemas, no, en el árbol de objetivos, medios y fines. Entonces se debe sistematizar el análisis en el árbol de medios, objetivos y fines, y eso se hace con talleres, también con participación de los grupos sociales o representantes y de las entidades involucradas. Se debe plantear las alternativas de solución del problema sobre la base del análisis de las gestiones que concretarán los medios fundamentales. Los medios fundamentales son aquellos que permiten solucionar el problema y por tanto lograr el objetivo central. Y esos medios, por ejemplo, tratándose de lo que es falta de acceso o limitado acceso a agua potable, un medio puede ser canalizar agua de un manante o de un río, ¿no?, o de una laguna. Ese es un medio fundamental porque contribuye de manera importante a solucionar el problema que es limitado acceso al agua potable. Pero ese medio fundamental requiere acciones. ¿Cómo se va a canalizar el agua? A través de camiones cisterna, a través de un canal, de tubos. ¿Cómo se va a hacer? Esas acciones propiamente vienen a ser el proyecto a ejecutar. Por eso se le llama medio fundamental. Dichas alternativas deberán tener relación con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. O sea, como les planteé en el ejemplo, para poder canalizar agua de un manantial a la población o a las viviendas,
puede hacerse vía camión cisterna, que puede captar agua del manantial y llevarlo a las viviendas. Puede ser a través de un canal o puede ser a través de tubos. Esas son alternativas técnicas y en el estudio de preinversión, en este caso el perfil, se debe escoger la alternativa técnica mejor, la más eficiente. Una vez que se hace el diagnóstico, se hace el análisis, se encuentran los medios fundamentales y las acciones que en conjunto viene a ser el proyecto, entonces se pasa a formular el proyecto. Lo primero, en este capítulo de formulación, se ve lo que es definición del horizonte de evaluación del proyecto. Es decir, un proyecto para ser evaluado requiere tener un horizonte. ¿Cuántos años se van a proyectar para poder evaluar? El estudio del mercado del servicio público. Es decir, si es agua potable o es servicios de atención médica, ¿cuál es el mercado? Mercado quiere decir, hay una demanda por el servicio o el bien y hay una oferta también. Ese es el mercado. Y dentro del estudio de mercado de servicio público, lo primero que se hace es el análisis de la demanda. Se debe estimar y proyectar, de acuerdo con la tipología del proyecto, la población demandante, o sea, la que consume agua potable, siguiendo el ejemplo, y la demanda en la situación sin proyecto, ¿no? Es decir, cómo está ahora, cuál es la demanda del servicio, en este caso agua potable, por ejemplo, sin proyecto, y de corresponder en la situación con proyecto del bien o los servicios que se proveerán en la fase de funcionamiento. ¿Por qué sin proyecto? Porque en una localidad donde no hay servicio de agua potable por tubos, por tuberías, por conexiones, la población no puede dejar de servicio de agua, así que va a los manantes y lleva su baldecito y se provee. Hay agua que, bueno, potable porque es de manantial, ¿no? Digamos agua apta para consumo humano, pero ese es sin proyecto. ¿Cuánta agua consumen las familias en esa situación en la que no hay conexiones domiciliares, sino es solamente manantes, que la población va con su baldecito y se sirve? ¿Y cuál sería la demanda si hubiera el servicio de agua potable por conexiones domiciliarias? Lógicamente sería mucho mayor, ¿no? Porque la facilidad ya no tendrían que recorrer quizá kilómetros para traer agua. Entonces, se sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados. La información provendrá del diagnóstico de involucrados, que hemos visto antes en el numeral 2.13. Ahora, si la unidad formuladora considera mayor información para la complejidad, por la complejidad del proyecto, se recomienda utilizar información primaria, primarias de primera mano, con entrevistas, con encuestas, con estadísticas, ¿no? De lo contrario, bastará usar información secundaria. Secundaria quiere decir información que se puede obtener de otros estudios similares que se hayan hecho en la misma comunidad, o antecedentes, estudios previos. Esa es información secundaria. En cuanto a lo que es el análisis de la oferta, hemos visto la demanda, ahora vamos a ver el análisis de la oferta. Se debe determinar la oferta en la situación, igual que la demanda, situación sin proyecto, y de ser el caso, la oferta optimizada, en función de las capacidades de los factores de producción. Efectuar las provisiones de la oferta. Optimizar quiere decir que de repente la situación de, en este caso, el agua potable, hay una oferta, de repente hay personas que van a los manantes, recolectan en baldes y llevan y venden el agua a los domicilios. Esa es la oferta de agua que se provee de un manante. Pero esa puede ser optimizada, de repente no a través de una carretilla jalada por burros y que cargan baldes. Podría ser optimizarse con un vehículo motorizado, un camión cisterna, por ejemplo, que puede mejorar el servicio por mayor volumen en un solo viaje. Pero eso es una situación optimizada, una oferta optimizada, en el sentido de que se hace más eficiente. Pero lógicamente el proyecto puede plantear la conexión de tubos, que eso podría ser mejor todavía. Entonces, ese es en cuanto al análisis de la oferta. Situación sin proyecto optimizada, o sea, de carretilla a camión cisterna, y
también la oferta que se requiere, proyectar la oferta con proyecto. Luego que ya tenemos el análisis de la demanda y de la oferta, se debe determinar la brecha, que es la brecha de la diferencia entre la oferta y la demanda, sobre la base de la comparación de la demanda proyectada en la situación sin proyecto o con proyecto, según corresponda, y la oferta optimizada o la oferta sin proyecto cuando no haya sido posible optimizar. Y ya tenemos la brecha sobre la que ha sido definida en base a las proyecciones de la demanda y la oferta. Entonces pasamos a hacer el análisis técnico de las alternativas de solución al problema que es esa brecha entre oferta y demanda. Entonces se hace un estudio técnico basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público a ser cubierto. Se debe avanzar en la configuración técnica de tales alternativas propuestas. Como siguiendo el ejemplo del agua potable, puede ser a través de camión cisterna mejorado, puede ser a través de un canal o a través de tuberías. Ello conlleva el desarrollo de aspectos físicos técnicos independientes, ya sea la localización, el tamaño y la tecnología de producción o de construcción. Es decir, puede captarse agua de un solo manantial o de varios, o de una laguna quizá un poco más lejana. Entonces los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos para inversión y para operar y mantener el proyecto. O sea, ya sea a través de un canal requerirá ciertos recursos o a través de tuberías otros recursos. Para este análisis se deberá considerar los factores que inciden en la selección de dichas variables y los establecidos en las normas técnicas emitidas por los sectores, siendo el ejemplo el sector saneamiento, según la tipología del proyecto, así como las relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los impactos ambientales. Cambio climático en el ejemplo del agua potable, en una comunidad puede ser de repente generar sequías. Entonces, ese manantial está produciendo, está dando agua, pero ante una situación de sequía puede que se seque. Entonces, toda la inversión podría perderse. Y impactos ambientales porque de repente el agua también provee a agricultores. O esa agua podría, si se secan esos manantiales, podría generar un impacto ambiental ecológico. Bueno, resultado de este análisis, se puede identificar alternativas técnicas que serán evaluadas para seleccionar la mejor en sus aspectos de diseño, ejecución y funcionamiento, de tal modo de asegurar que la intervención cumpla con los niveles del servicio y estándares de calidad establecidos por el sector competente del Gobierno Nacional. En el ejemplo sería el Ministerio de Saneamiento, Vivienda y Saneamiento. Luego se ven metas de productos. Una vez que se escoge, se ve las alternativas, cuáles son las metas de productos. Teniendo en consideración la brecha oferta y demanda y el estudio técnico señalado en el párrafo anterior, se debe establecer las metas concretas de productos que se generarán en la fase de ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos, si los hubiera. Entonces, son metas de productos, ¿no?, relacionados a cuánto de esa brecha se va a cerrar, ¿no?, en el tiempo. Luego se pasa, y estamos, aquí les recuerdo, estamos hojeando el estudio de preinversión, en este caso el perfil de proyecto. Entonces lo estamos viendo, no es que no es el orden de desarrollo del estudio, es el orden de presentación de un perfil de proyecto. Entonces, tiene una secuencia lógica, ¿no? Se hace el diagnóstico, se establecen las brechas en el análisis del mercado y esas brechas, cómo es que las alternativas de solución se pueden cerrar esas brechas y hay metas de productos en el tiempo. Luego pasamos a ver lo que es costos a precios de mercado de las alternativas de solución al problema. Se identifican identificación y medición de los requerimientos de recursos. Identificar y cuantificar los recursos
que se utilizarán en la fase de ejecución y también para la fase de operación y mantenimiento. Para ello se debe considerar las metas de productos y la brecha de oferta y demanda. Como verán, hay una secuencia lógica aquí, y en ello participan varias disciplinas, ¿no? Economistas, administradores, ingenieros, dependiendo del caso del proyecto, ¿no? En lo que respecta a valorización de los costos a precios de mercado, primero se ven los costos de inversión. Se debe estimar los costos de inversión para cada alternativa sobre la base de los requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior del que hemos visto y la aplicación de costos por unidad de medida de producto. La metodología de estimación de los costos aplicados deben ser sustentados. Ahora, se debe considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de ejecución, incluyendo los asociados con las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, expropiaciones, si se da el caso, liberación de interferencias de corresponder. También se debe considerar los costos de reposición, de especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes. Por ejemplo, en una planta de agua potable hay ciertos equipos que deben ser reemplazados cada cierto número de años. Por ejemplo, un clorador, ¿no?, automático, o algún otro equipo, un mezclador. Entonces, son equipos que tienen una vida útil pues, de 3 años, 5 años, cuando el proyecto pues, tiene una vida útil de más de 20 años en caso de agua potable. Entonces, durante esos 20 años, cada 5 años se reponen ciertos equipos. A eso se refiere con costos de reposición de propiamente estos equipos. De costos de operación y mantenimiento. Se debe estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la comparación de los costos en una situación sin proyecto y en la situación con proyecto. Siguiendo el ejemplo del agua potable, cuáles eran los costos sin proyecto? Era el costo de acarreo de agua desde los manantiales a las viviendas. ¿Y cuál es el costo con proyecto? Costos de operación y mantenimiento, quizá el cloro que hay que vertir al agua para que se mantenga purificado en los tubos, el costo de tratamiento, algunos insumos. Entonces, se comparan esos costos y se saca la diferencia y a eso le llaman costos incrementales. Disculpe, esto es un tema que se debe detallar quizá en una exposición específica, pero ese es el ejemplo, en resumen, lo que considera lo que es costos incrementales. También describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. Flujos es costos anuales en los 20 años, por ejemplo, en el caso de un proyecto de agua potable. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño operacional, cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales. Una vez que se ha formulado y se ha proyectado los costos incrementales de cada una de las alternativas de la solución al problema, pasamos a hacer al capítulo de evaluación. En la evaluación se hace una evaluación social primero, y esta sobre la base de la estimación de beneficios sociales, que se debe identificar, cuantificar y valorar, cuando corresponde, si es posible, los efectos positivos o beneficios atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, así como las potenciales externalidades positivas. Los beneficios guardarán coherencia con los fines directos e indirectos del proyecto y, de ser el caso, con los asociados con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático, desde costos evitados, beneficios no perdidos, etc. Elaborar los flujos incrementales
sobre la base de la comparación de los beneficios en la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del agua potable, en una comunidad en una situación sin proyecto no había conexiones domiciliarias. Las familias tenían que ir con sus baldecitos a carrear el agua del manantial, o alguien lo usaba como daba ese servicio con su carreta, llevaba varios baldes de agua del manantial y lo distribuía, lo vendía a las familias. Esa es la situación sin proyecto. ¿Cuál era el nivel de beneficio en ese entonces, sin proyecto? Bueno, las familias que tenían la suerte de recibir el agua del que acarreaba el agua en carreta. ¿Y cuáles son los beneficios con proyecto? ¿Cuántas familias podían recibir el agua de este aguatero, digamos, que traía agua en carreta, en baldes con su carretita? Pues, lógicamente, pues, ¿cuántas idas y venidas podía hacer en un día? De repente 20, 30 familias a lo mucho. Pero ¿cuáles serían el número de familias que podrían obtener agua con el proyecto, es decir, con conexiones de agua, ¿no? Y conexiones domiciliarias? Ya no serían 20, 30, podrían ser más, 50 hasta 100. Entonces, lógicamente, el beneficio con proyecto es mayor que sin proyecto. A eso se refiere. Entonces, hay que estimar la diferencia. Si el beneficio sin proyecto era como 100 y con proyecto es como 300, entonces, ¿cuál es el beneficio incremental? 300, que es con proyecto, menos 100, que era sin proyecto. El beneficio incremental es 200. El beneficio incremental vendría a ser 200. Luego se calculan los costos sociales. Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado. Es decir, tenemos los costos a precios de mercado y sobre esa base se estiman los costos sociales, para lo cual se utilizará los factores de corrección publicados por la DGPMI. Factores de corrección son, por ejemplo, si tenemos un costo de algún insumo, por ejemplo, el cloro que se usa para purificar el agua o mantenerlo puro o limpio. Entonces, ese cloro tiene un precio, un costo en el mercado. No tengo idea, pero podría ser, por decir, un sol el kilo. Pero ese sol que cuesta el cloro incluye los impuestos, el IGB y algunos otros factores, ¿no?, que elevan el precio, el costo. Entonces, ¿cómo se corrige eso? ¿Cómo se convierte ese sol que cuesta el kilo de cloro, ¿no? ¿Cómo se corrige? Primero hay que quitarle el IGB. ¿Por qué? Porque esa es la manera de convertirlo de un precio a costo de mercado, a precio de mercado, a precio social. A costos sociales no se deben incluir los impuestos, porque ese impuesto al final regresa y beneficia a la misma población. Se estaría duplicando. Entonces, una de las correcciones que se hace de un precio de mercado, que es un sol, a un precio social, es quitarle el IGB, es decir, se le quita el 18%. Y otros factores que pueden distorsionar. En términos generales, a eso se refiere. Entonces, estos factores de corrección que son publicados por la DGPMI busca quitarle esas distorsiones. Ahora, tener presente los costos sociales que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de mercado, como son las potenciales externalidades negativas. O sea, un proyecto puede tener efectos negativos y se puede cuantificar esos perjuicios, así como los asociados con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los impactos ambientales negativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparación de los flujos de costos en la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Igual, corregimos las proyecciones de los costos a precios de mercado con factores de corrección y volvemos a proyectar, pero ya a costos sociales, tanto en situación sin proyecto como con proyecto. Luego se debe estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto. Hay directivas que deben salir. En el caso del SNIP hay dos posibilidades: costo-beneficio o costo-efectividad. Una vez que se hace la evaluación,
y tenemos, por decir, 3 alternativas, en esa evaluación, aplicando la metodología, ya sea de costo-beneficio o costo-efectividad, que es lo que se ve ahí en el SNIP y se va a ver también en el caso de inversión Invierte Perú, se ve cuál es la mejor. Entonces, de esas 3 alternativas, A, B y C, de repente la B es la mejor, porque tiene un mejor resultado en la evaluación. Pero esos resultados entre A, B y C pueden variar si se ajustan, si hay cambios en los factores, sobre todo de costos. Entonces se procede a hacer un análisis de sensibilidad, que busca determinar cuáles son las variables, como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre otros, cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera cuando corresponda o la selección de alternativas. Les decía, si tenemos 3 alternativas, A, B y C, y resulta como resultado de la evaluación la B es la más eficiente y es la mejor alternativa, si hacemos una sensibilidad de variación de costos de insumos o de tarifas, incluso de beneficios, puede que el resultado de esa sensibilidad, de ese análisis de sensibilidad, no sea la B la mejor alternativa, sino la C. Eso puede pasar. Bien, definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas. ¿Sí? Si hay algún insumo que pueda, hasta qué incremento podría tener ese insumo para que cambie la alternativa B como la mejor, la seleccionada, deje de ser la mejor y pase a ser otra alternativa mejor. Entonces, ese es lo que se busca con el análisis de sensibilidad. Variar los factores que dan como resultado la rentabilidad social en cada alternativa. Luego se hace una evaluación privada. Esta evaluación privada antes en el SNIP no se hacía, ¿no? Era opcional, no era obligatorio. Algunas entidades públicas lo hacen o lo hacían, como ese APAL, por ejemplo. Entonces, evaluación privada es la evaluación que deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen un potencial de generación de ingresos monetarios, por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros, por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Contempla el análisis de flujo de caja, ingresos y egresos desde el punto de vista de la institución, entidad o empresa pública responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su grado de autosostenibilidad y o hasta qué punto tendrá que ser financiado con recursos públicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. Los resultados de este análisis deberán contemplar el análisis integral de la sostenibilidad del proyecto, que se ve en el numeral 4.3. Aquí quiero explicarles algo. Por ejemplo, ¿no? En un servicio básico para una población, y siguiendo el ejemplo, es el agua potable, que es un poco la bandera del actual gobierno. Nadie puede sobrevivir sin agua potable. Entonces, puede darse el caso de que en alguna localidad ese servicio de agua potable, el poder captar el agua, ya sea una laguna, un río, un manante, tratar el agua para que sea apto para el consumo humano, puede ser muy costoso. Tan costoso que el metro cúbico podría costar fácilmente 20 soles. Como ustedes comprenderán, ninguna familia estaría dispuesta o tendría la capacidad de repente de pagar 20 soles por metro cúbico. ¿Sí? Quizá en las ciudades, grandes ciudades, sí habría personas que podrían hacerlo. Pero en las comunidades, en zonas rurales o en pequeñas ciudades, pues 20 soles prácticamente es prohibido. Más barato es comprar agua embotellada. Entonces, hay zonas donde no sería sostenible financieramente producir agua potable porque las condiciones hacen que sea muy costoso. Entonces, no sería sostenible, tendría que haber un subsidio por parte del gobierno local, regional o central. A eso se refiere en cuanto a hacer la evaluación privada si es que
ese servicio o la producción de un bien puede sostenerse y la población podría pagar el costo o sostener al menos el costo de operación y mantenimiento. No de inversión, pero sí al menos costos de operación y mantenimiento. También, lógicamente, se hace el análisis de sostenibilidad, que es especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Si queremos, por ejemplo, un colegio, se espera que ese colegio brinde servicios a los niños en edad escolar, no por un año o 2 años, sino por lo menos pues 20 años o más. Entonces, la infraestructura debe tener una vida útil mayor a 20 años y así. Entre los factores que se deben considerar están la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento según fuente de financiamiento. Es decir, si hay algún servicio, como por ejemplo una posta médica, y debe ser administrada y lógicamente sustentada por el gobierno local, en este caso podría ser una municipalidad distrital, hay que ver que tenga el suficiente presupuesto para ello. Los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento, ¿no? La capacidad de gestión del operador, o sea, si tiene personal capaz, el no uso o uso ineficiente de los productos y o servicios, ¿no? Conflictos sociales, la capacidad y disposición a pagar de los usuarios, es decir, lo que le decía el agua potable. ¿Cuál es la capacidad o disposición? Una cosa es capacidad de pagar, por ejemplo, en agua potable, se estima, es algo consensuado, que las familias no deben destinar más de un 5% de sus ingresos para pagar el servicio de agua potable. Disposición a pagar. De repente las familias no están dispuestas a destinar 5%, sino menos. Por decir, si el 5% de los ingresos es pagar 20 soles mensuales por agua potable, ya, no supera el 5% de los ingresos de una familia. Pero esa familia de repente no está dispuesta a pagar 20 soles mensuales, sino 10 soles o menos. No es que no pueda, sí puede, pero no está dispuesta a pagar eso. Ahora, los riesgos en contexto de cambio climático también es otro tema que hay que ver en todo proyecto. Ya se nos viene el cambio climático. Ahora, cuando los usuarios deben pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestación de un servicio, se realizará el análisis para determinar el monto y elaborará el flujo de caja, acorde con lo señalado en lo que hemos mencionado, el 4.2. Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de operación y mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos. Es lo que les mencionaba. En un servicio público importante como el agua potable, la atención de salud, energía eléctrica, comunicaciones de repente, se debe estimar cuánto el usuario de ese servicio o el beneficiario de esa producción de bienes, cuánto puede costear en lo que respecta a operación y mantenimiento. No la recuperación de la inversión, eso ya lo asume el Estado, lo asumimos todos con el pago de impuestos, pero al menos debería cubrirse los costos de operación y mantenimiento. Si no, obliga a un subsidio permanente. Ahora, otro tema, un subcapítulo es gestión del proyecto. Y es varios niveles. Para la fase de ejecución se debe plantear la organización que se va a adoptar. Especificar la unidad ejecutora de inversiones designado que coordinará la ejecución de todos los componentes del proyecto y o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la designación respectiva. Hay que prever quién va a gestionar el proyecto en su fase de ejecución. Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. En otras palabras, planificación de la ejecución del proyecto. También señalar la modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los criterios aplicados para la selección. Si va a ser administración directa o no. Precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno de la ejecución y la eficiente ejecución.
Eso es para la fase de ejecución. Una vez que se ejecuta el proyecto, hay que ver también lo que es en la fase de funcionamiento. Detallar quién se hará cargo de la operación y mantenimiento y la organización que se adoptará. Es decir, quién va a administrar la posta médica, el colegio, la planta de tratamiento de agua potable, etc. ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién va a costear la operación y mantenimiento? Definir los recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la unidad productora. Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación. Es un protocolo, hay que ver, antes de que empiece a operar el colegio, el hospital, la planta de agua potable, cuáles son las condiciones para que empiece a operar. En lo que respecta a financiamiento, plantear la estructura de financiamiento de la inversión y luego de la operación y mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicará. Si se trata de un gobierno local o regional, si en su presupuesto está prevista las partidas para ello, tanto para ejecución del proyecto o también para operación y mantenimiento. El tema que es obligado es la estimación del impacto ambiental. Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se puede traducir en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este análisis se podrán plantear medidas de gestión ambiental concerniente a acciones de prevención, corrección y mitigación de lo que corresponda, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de formulación y evaluación del proyecto. Puede que un proyecto a lo largo de esa ejecución genere impactos y luego ya no, ¿no? Y si ha generado impactos, tiene que haber un plan de mitigación, de corrección y mitigación. El perfil de proyecto al final debe presentar lo que se llama matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. Es decir, en la evaluación, pasando con los niveles de sostenibilidad, análisis de sensibilidad, de esas tres alternativas A, B y C, se escoge una, por decir la B. Y de esa B, que puede ser, por ejemplo, servicio de agua potable por tuberías, ¿no? Se hace lo que se llama la matriz de marco lógico, que es la presentación de la alternativa seleccionada. Se presenta la matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados a efectos del seguimiento y evaluación ex post. Es decir, cuál es el punto de partida y cuáles son las metas de producto, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Y cuáles van a ser los indicadores para evaluar y supervisar el cumplimiento de esas metas de producto y para la evaluación ex post, o sea, luego de la ejecución. Siguiendo la revisión del documento, en este caso el perfil de proyecto, al final hay conclusiones. Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto, viable o no viable, y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado en términos de lo siguiente. Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, en caso del proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no se logró cumplir. O sea, el estudio puede terminar en que el proyecto no es viable, técnica o económicamente, socialmente, económicamente no es. Entonces, sin embargo, ese estudio debe tener esa conclusión. Debe emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la información empleada para la elaboración del estudio de preinversión, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleados, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la decisión de inversión. Es decir, es una
es conclusión de este es el estudio, resultó viable, ¿por qué? Por tales motivos. No resultó viable, ¿por qué no resultó? ¿Cuáles fueron las causas? Luego, recomendaciones. Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, en este caso el perfil, la unidad formuladora planteará recomendaciones técnicas para la unidad ejecutora de inversiones, que asumirá la ejecución y posterior operación y mantenimiento de corresponder, ¿no? Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del ciclo de inversiones, que son funcionamiento, ejecución y funcionamiento. Principalmente se deberá emitir como mínimo recomendaciones sobre lo siguiente. Fase de ejecución. Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobreplazos durante la etapa de ejecución. Señalar las limitaciones de información que enfrentó la unidad formuladora para realizar tales estimaciones. Otros aspectos críticos que la unidad formuladora juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión, en lo que es fase de ejecución. Alertas. En la fase de funcionamiento, las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular en los aspectos financieros, presupuestales, asignación de la operación y mantenimiento, o sea, si va a haber partidas en el presupuesto de quien va a administrar el proyecto, de cobros de tarifas, entre otros. Alertas sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto. Otros aspectos críticos que la unidad formuladora juzgue convenientes resaltar, acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. Como ustedes saben, todo estudio requiere de información que no siempre está a la mano, ¿no? Y alguna información hay que estimarla. Entonces, los resultados del proyecto dependen que esa información sea verídica, que se mantenga en el tiempo, que sean buenas estimaciones, que los supuestos se mantengan. Entonces, todo proyecto es una estimación, es una proyección. Nadie tiene una esfera que pueda adivinar el futuro, ¿no? No es así. Hay técnicas para poder proyectar y reducir el riesgo de equivocación, pero no se puede lograr al 100%. Entonces, a eso se refiere con estas recomendaciones. ¿Qué puede variar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede alterar los resultados de la viabilidad del proyecto? Y eso es importante en la fase de funcionamiento también. Y al final, el estudio, en este caso el perfil de proyecto, debe contener anexos y incluyen la información que sustente o detalle los temas analizados en el perfil. Como ustedes comprenderán, en un documento, en un estudio, por ejemplo en el diagnóstico, pueden haber estadísticas muy voluminosas que no conviene tenerlos dentro en el contenido propiamente del estudio. Es mejor derivarlo a los anexos. Se hace mención al anexo número tal, donde están las estadísticas que sustentan el diagnóstico. Entonces, por cuestión de presentación, no se incluye dentro del contenido, sino se derivan a los anexos. Como les digo, estamos aquí revisando un estudio, como si tuviéramos en la mano un tomo del estudio, en este caso un perfil de proyecto. Este es el orden de presentación, no necesariamente de desarrollo del estudio. Ahora, hagamos un respiro. Hemos visto el contenido mínimo del perfil, que es para proyectos que no son de alta complejidad. Ahora, para proyectos de alta complejidad, de costos de inversión mayores a 407.000 UITs, se usa lo que se llama el perfil reforzado
Este es algo especial y nuevo, aunque se asemeja a los estudios de factibilidad, en el caso del SNI. El presente contenido mínimo será aplicable para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil reforzado de los proyectos de inversión de alta complejidad, cuyo monto de inversión sea igual o superior a los 407.000 UITs. 407.000 UITs vienen a ser como cerca de, digamos, 1.600 millones de dólares. Proyectos muy grandes. Con el objeto de organizar eficientemente el esfuerzo de recopilación y análisis de la información que se empleará a lo largo de la elaboración del estudio de preinversión, se plantea una estrategia de gradualidad del esfuerzo técnico en el análisis que considera dos etapas en el proceso de identificación, formulación y evaluación de proyectos. A diferencia del estudio de preinversión a nivel de perfil, en el perfil reforzado se hacen dos etapas y lo vamos a ver a continuación. En la primera etapa se busca definir con información suficiente el problema que da origen al proyecto y las principales características de las diferentes alternativas que sean técnicamente factibles para su solución, de tal forma que sea posible seleccionar a la más conveniente mediante una evaluación social con un grado de incertidumbre aceptable. En la segunda etapa se analiza con un mayor nivel de profundización la información referida a la alternativa seleccionada en la etapa anterior, de tal modo de realizar posteriormente su evaluación social. Similar al perfil, pero con mayor detenimiento, ¿no? Mayor profundidad. La tabla 1, que vamos a ver a continuación, muestra la fuente o grado de desarrollo de la información para la elaboración del estudio de preinversión para cada una de las dos etapas, según los temas que como mínimo deberán ser abordados en el perfil reforzado, de tal forma que ayude a dimensionar el esfuerzo técnico y económico para su desarrollo. Y aquí vemos un cuadro donde detalla, ¿no? Este es el nivel o profundidad de la información para la elaboración de un perfil reforzado por etapas. Tenemos en la primera columna más o menos los capítulos, ¿no? O temas que se desarrollan en el perfil reforzado, similares a los que hemos visto en el perfil. Ahí en las otras dos columnas tenemos la etapa 1 y la etapa 2. Por ejemplo, en la etapa 1, el diagnóstico. En la etapa 1 se ve información existente, pero se complementa con información de fuente primaria también. En el análisis de la demanda, también información existente, información primaria. Análisis de la oferta de manera similar, igual, información existente y información primaria. En análisis técnico de las dos alternativas de solución, igual. En el análisis técnico, la alternativa seleccionada, tenemos en lo que respecta a costos de precio de mercado, básicamente información existente, o sea, actual, ¿no? Y evaluación social, análisis de sensibilidad y análisis de sostenibilidad, básicamente sobre la base de información existente. Esa es en la etapa 1. La etapa 2, en el diagnóstico, se debe complementar con información de fuente primaria de todas maneras. O sea, no es información secundaria, sino información primaria, ¿no? En lo que respecta al diagnóstico. Y en costos a precios de mercado, evaluación social, análisis de sensibilidad, análisis de sostenibilidad y línea de base para la evaluación ex post, también debe ser con información primaria fundamentalmente, pero también en esa segunda parte del análisis se puede complementar con información existente, ¿no? En lo que es la etapa 1. La etapa 2 solamente información primaria, es decir, es más exigente en lo que respecta a la evaluación, básicamente. Entonces, esta es la diferencia en etapa 1 y etapa 2 en un perfil reforzado. Comparado con el perfil simplificado o el perfil, ¿no? Tiene los mismos componentes,
a diferencia del perfil reforzado que se le agrega la línea de base para la evaluación ex post. La única diferencia. Por eso, en esta exposición no voy a repetir cada uno de los contenidos que son similares en lo que es perfil reforzado. La única diferencia es que se hace un análisis de mayor profundidad y se usa, a diferencia del perfil que se puede usar en información secundaria, aquí se usa en la etapa 2 información de fuente primaria, es decir, entrevistas, encuestas, estadísticas actuales. Esa es la principal diferencia. Algunos detalles respecto al cuadro. En esta primera etapa se realiza fundamentalmente con datos secundarios, que es información existente y de otros estudios. No obstante, puede resultar necesario complementar la información secundaria con otras fuentes o con datos obtenidos en trabajo de campo, o sea, encuestas, entrevistas, de tal forma de reducir el margen de error de las estimaciones que ayuden a destacar las alternativas de solución planteadas en esta primera etapa. Ahora, dependiendo de la tipología del proyecto, podrá ser suficiente información de fuente secundaria oficial actualizada para estimar y proyectar la demanda si para el proyecto no se tuviese información disponible o la definición de la brecha sea crítica para la definición de aspectos técnicos, será necesario recoger información de fuente primaria. En la primera etapa puede usarse información secundaria, pero si no es suficiente hay que acudir a la fuente primaria. Si se tuviese información disponible sobre los recursos existentes en la unidad productora y sus capacidades, se puede estimar la oferta con dicha fuente. Si no fuese así, será necesario recoger información de campo. Si la evaluación de las alternativas sobre la base de la ingeniería conceptual no permite concluir de manera confiable la selección de la alternativa, se procederá a desarrollar la ingeniería básica, es decir, ya más a mayor detalle. Como le decía, la diferencia entre un perfil en cuanto a contenidos, ¿no? La diferencia entre un perfil y un perfil reforzado es que en el perfil reforzado se agrega lo que se llama línea de base para la evaluación ex post de impactos, establecer la metodología e indicadores relevantes que deberán ser considerados en la determinación de la línea de base para la evaluación ex post de impactos. De ser el caso, detallar los costos y cronograma para la elaboración de la línea de base. Línea de base es el punto de partida, el inicio del proyecto y que luego a lo largo de los años de funcionamiento pues se va a hacer con el uso de indicadores cómo va a ir cerrándose la brecha, ¿no? que es el propósito de todo proyecto de inversión pública, o la calidad del servicio, ¿no? Entonces, se debe partir, la línea de base es la fotografía actual, cómo de dónde partimos y a cada unos años en qué situación vamos a llegar. Lógicamente, con el proyecto de inversión pública se busca una situación mejor, un mayor nivel de beneficio. Bien, espero no haberlos cansado. Este tema de lo que es los estudios de perfil o perfil reforzado, lógicamente se ven con mayor detalle. Hay nuevas directivas que deben salir precisando o alcanzando metodologías para el desarrollo de cada uno de los contenidos, ¿no? Y, como le decía desde el principio en el curso, no hay dos proyectos de inversión pública, o al menos dos estudios de preinversión idénticos. Si bien en esta modalidad, en nuestro sistema de inversión pública Invierte Perú, se plantea fichas técnicas simplificadas o estándar, puede haber en términos generales, pero no hay dos proyectos de inversión idénticos. Imposible. Siempre hay variación. Bien, a ver, sus preguntas. Señorita Helen dice, tengo dudas respecto a cuántas alternativas se consideran ahora. Generalmente en la formulación Golden Smith consideramos dos alternativas generalmente. Es decir, en todo estudio de preinversión se pide por lo menos dos. Difícilmente hay una sola solución a un problema, ¿no?
se deben plantear dos. ¿Cómo diferenciar dos alternativas? Ya sea en la técnica utilizada, en la localización, en los costos, de repente algunos recursos usados, pero siempre se debe diferenciar al menos dos alternativas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna otra pregunta? Respecto a costos, seguirán utilizando los dos parámetros BAN y TIR utilizados para calcular la viabilidad, sí. En realidad, el BAN y el TIR, ¿no?, el valor actual neto y la tasa interna de retorno social, ¿no?, que se aplica para proyectos de inversión pública a nivel de una evaluación social, se van a seguir usando, ¿no? No, eso es algo ya consensuado en todo lo que es evaluación de proyectos, salvo que surgiera por ahí algún otro indicador. Hay varios indicadores, pero los más usados son el BAN y el TIR. ¿Algún comentario? ¿Sugerencia para mejorar el curso? A ver, con el SNIP había un margen de variación menor o igual a 3 millones, no más del 40%, mayor a 3 millones y menor o igual a 6 millones, no más del 30%, mayor a 6 millones, no más del 20%. ¿Se refiere a cuál variaciones de qué? ¿Margen de variación para aquí? ¿Para qué? ¿Se refiere a variaciones en cuanto a costos? Ah, ya, sí. Sí, normalmente en todo proyecto de inversión pública se contempla la posibilidad de costos por contingencia no más del 20%, ¿no? Eso debe definirse en este nuevo sistema de inversión pública, pero lo deben definir los sectores. O sea, si bien ahí está la DGPMI, que es el ente rector en el nuevo sistema de inversión pública, cada proyecto por su especialidad, cada sector establece esas variaciones, ¿no? Así es. Siempre, como les decía, todo proyecto se basa en estimaciones. Por tanto, cuando ya se pasa a la ejecución, aparecen cosas que difícilmente podían haber sido consideradas en un estudio, ¿no? Porque son, por ejemplo, en una obra se hace estudios de suelo cuando se va a construir una infraestructura, se hacen muestreos, ¿no? Porque sería muy costoso hacer estudios mayores. Pero en el momento que ya se ejecuta la obra, se encuentra que ese terreno no era así, era rocoso, implica un mayor costo en la construcción, ¿no? Entonces, son temas que obligan a reformular el proyecto, cuando ya supera el costo en más de un 20%, ¿no? Entonces, se debe reformular. Eso suele pasar en todo proyecto, privado o público. Dice, ¿quién se encarga de registrar el cierre del proyecto? Es decir, el proyecto es la unidad ejecutora de inversión, es decir, la unidad formuladora hace el estudio de preinversión. A diferencia del SNIP, ya no es la OPI la que da la declaración de viabilidad del proyecto, sino la misma unidad formuladora, lógicamente basado en criterios y parámetros definidos por la DGPMI o por el sector, ¿no? Y con opinión de la OPMI, ¿no?, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. La unidad formuladora obtiene la declaración de viabilidad y pasa a la unidad ejecutora que ejecuta el proyecto, ¿no? Y cuando ya termina de ejecutar el proyecto sobre la base de un expediente técnico, un estudio definitivo o término de referencia, entonces se cierra el proyecto y se entrega el proyecto a quien va a administrarlo, en la unidad ejecutora, ¿no? Lo entrega a la entidad pública que va a operar el proyecto, ya va a encargarse de la administración del proyecto. Ahí se hace un cierre, ¿no?
O sea, sería la unidad ejecutora la que entrega el proyecto ya concluido. Bien, si no hay alguna otra pregunta, estas sesiones, 8 sesiones, esta es la última. Como ustedes comprenderán, este nuevo sistema de inversión pública nació en los primeros días de diciembre del año pasado y se empezó a implementar en abril del presente año. Han salido nuevas directivas metodológicas sectoriales. El propósito del curso que hemos dictado es presentar el nuevo sistema de inversión en el aspecto normativo primero y algunos temas como el que hemos visto en esta sesión ya metodológicos, aunque en términos muy generales, pero más adelante, en la medida que vayan emitiéndose las directivas metodológicas, pues se irá complementando el curso o será motivo de otros cursos. Yo los invito a leer las directivas, estar atentos en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que es Invierte Perú, y ahí van a ir obteniendo las nuevas directivas incluso en cada sector. Es la única manera y es la mejor manera de ir conociendo los procedimientos y metodologías para cada tipo de proyecto. Y si uno quiere especializarse en lo que es proyectos de inversión pública, tanto en formulación como en evaluación, la mejor manera, según mi experiencia, es estudiando ya proyectos, estudios de preinversión, ya sea perfiles, estudios de factibilidad, ahora son perfiles reforzados, ya elaborados y aprobados. Estudiarlo, ver cómo se desarrolla, se formula un proyecto y cuáles son los criterios que se usan en los informes para su evaluación. Esa es la mejor manera de especializarse en lo que es proyectos de inversión pública. Bien. Si no hay alguna otra consulta, de mi parte ha sido muy grato poder compartir con ustedes estos conocimientos, que son públicos y también parte de mis aportes de experiencia y interpretación de estas normas. Y estoy a su disposición. Tengo entendido que a través de la plataforma se pueden hacer consultas todavía. Esta de aquí no termina el curso. Dice, los proyectos que ahora se elaborarán, uno lo puede revisar en el sistema como se hace en el SNIP, sí, en el banco de proyectos. Uno lo puede revisar, si bien uno puede revisarlo y solamente las unidades formuladoras pueden registrar proyectos, pero la modalidad del nuevo sistema de inversión pública que hace transparente. Una vez que un estudio de preinversión ya obtiene la declaración de viabilidad y está registrado así en el banco de proyectos, pues cualquiera de nosotros podría tener acceso a ello. Entonces es importante, no solamente ya en el caso del SNIP la ficha, sino también podría uno obtener incluso el mismo estudio de preinversión, ¿no? Lógicamente cada sector o cada entidad pública, en este caso el ente rector, podría facilitar estos estudios, pero en base a la tarifa que cuesta pues, ya sea la copia física o digital, ¿no? Esa es la ventaja en estos momentos y es una oportunidad para poder fortalecer los conocimientos, ¿no? Bien, le decía, fue muy grato, siempre en los cursos con sus preguntas y comentarios uno aprende, es algo inacabable, ¿no? Y espero que les haya servido en la exposición de las normas y mis aportes en cuanto a interpretación y experiencia. Bien, muchas gracias por su atención y estoy a su disposición. Gracias.